Hola a todos. En este video vamos a resolver un par de problemas que tratan sobre campo eléctrico. Veamos el problema número 1. Dos cargas puntuales, Q1 igual a 8 por 10 a la menos 7 coulomb y Q2 igual a menos 8 por 10 a la menos 7 coulomb, se encuentran en el aire a una distancia de 20 centímetros. La primera pregunta dice: trace en un diagrama el vector campo eléctrico E1 originado por la carga Q1 en el punto P, situado en medio de la distancia entre ambas cargas. Entonces, la primera parte nos dice que dibujemos el campo eléctrico en el punto P debido a la carga Q1. Entonces tenemos dos cargas, una carga Q1 positiva y una carga Q2 negativa, las cuales se encuentran separadas, dice, 20 centímetros. Así como lo hacíamos con la fuerza eléctrica, también para el caso del campo eléctrico vamos a trabajar con la distancia en metros. Entonces los 20 centímetros los vamos a convertir a metros dividiendo entre 100, 0.2 metros. En el punto medio, en el punto P, queremos el campo eléctrico debido a la carga más Q1. Decimos que las líneas de campo eléctrico salen de la carga positiva y llegan a la carga negativa radialmente. O sea que de la carga positiva salen en todas direcciones radial. En el punto que nos interesa, acá sale hacia la derecha. Quiere decir que en el punto P habrá un vector E1 que apunta hacia afuera, radialmente hacia afuera. Entonces con eso estaría contestada la primera parte, un vector que va a la derecha. Luego nos preguntan cuál es la intensidad de este campo eléctrico, E1. Sabemos que el campo definíamos como fuerza por unidad de carga de prueba. Entonces nos va a quedar que el campo, la expresión para el campo eléctrico es K Q1 entre R al cuadrado. Al sustituir los valores tenemos que la carga es 8 por 10 a la menos 7 coulombios, no hay que transformar nada, ya está dado en coulombios, y la distancia es la mitad de 0.2, sería 0.1 al cuadrado, ya que lo tenemos en metros. Al efectuar el producto vamos a llegar a que notar que la magnitud del campo eléctrico será de 7.2 por 10 a la 5 newton por coulomb. En la parte C se nos dice: traza el vector E2 creado por Q2 en el punto P. Entonces para el caso tenemos las dos cargas, nos interesa el vector campo eléctrico producido por la carga Q2. Si vemos, la carga es negativa. Entonces decimos que el campo, las líneas de campo salen de la carga positiva y llegan a la negativa. Por lo tanto, vendrán campos del exterior hacia la carga, unas líneas de campo. En el punto P, entonces, viene hacia la carga. Será un vector que apunta hacia Q2. Y ese sería entonces el vector que representa el campo eléctrico en el punto P, debido a la carga Q2. Nos piden hallar el valor del campo E2, igual aplicamos la fórmula KQ entre R, solo que ahora vamos a sustituir la carga Q2, el valor de Q2, que vale menos 8. Casualmente es el mismo valor, solo que negativo. Entonces, como es la misma distancia y la misma carga, esperaríamos que sea igual a E1. Si no, lo efectúan. 9 por 10 a la 9, 8 y 0.1. Si se ven, son los mismos datos. El resultado será el mismo. 7.2 por 10 a la 5. Y en la parte E nos dice que determinemos entonces el valor del campo eléctrico resultante, formado por Q1 y Q2. Si vemos en el punto P, hay un campo a la derecha
y hay un campo E2 hacia la derecha. Entonces el campo resultante prácticamente es la suma de E1 más E2. Entonces sumando los dos campos, 7.2 más 7.2, nota, 1.44 por 10 a la 6 newton sobre coulomb. Y podemos decir un campo resultante que va dirigido hacia la derecha. Simple. Veamos un segundo problema. 4 cargas de igual magnitud de 4 microcoulombios se ponen en las esquinas de un cuadrado de 20 centímetros de lado. Determina el campo eléctrico en el centro del cuadrado, primero, si todas las cargas son positivas. Entonces tenemos acá Q1, Q2, Q3 y Q4 en las esquinas del cuadrado y todas valen 4 microcoulombios. Entonces el campo producido por una carga positiva decimos que salen de la carga radialmente. O sea que la carga Q1 genera un campo acá hacia acá. En el punto P, aquí en el centro, el campo va a ir hacia arriba. La carga Q2, como es positiva, las líneas de campo salen de la carga y en este punto van para arriba. Ese será E2, el campo debido a la carga Q2. Para el caso de la carga Q3, las líneas de campo salen de la carga y en este punto van para abajo. E3. Y la carga Q4 produce un campo para afuera y en el centro va a ser hacia abajo. Entonces tenemos esos 4 vectores, E1, E2, E3 y E4. Por simetría vemos que las cargas son iguales y la distancia de la carga al punto, todas son iguales. Este valor acá es 10 y este valor acá es 10. Por lo tanto, este será igual en todos. Entonces podemos decir, de acuerdo a la ecuación, que campo es constante, carga entre distancia al cuadrado, igual carga, igual distancia, entonces vamos a tener que todos los campos son iguales. Si observamos, 2 actúan en esta diagonal y 2 en esta diagonal. Igual magnitud, pero sentido contrario. Al sumar vectorialmente los dos campos, acá y acá, se anulan entre sí. Entonces el campo 1 anula al campo 3 y el campo 2 anula al campo 4. Al sumar todos los campos nos va a dar 0. Con eso respondemos la primera parte. En la parte B se nos dice que los signos de las cargas se alternan alrededor del perímetro del cuadrado. O sea, van alternados, más, menos, más, menos. Comenzando con la carga Q1, vamos a empezar positiva. Esta la vamos a hacer negativa, positiva y negativa. Como esto. La Q1 empezamos que es positiva, la Q2 es negativa, la Q3 es positiva y la Q4 negativa. Vemos que esta distancia es la mitad. Si toda esta distancia era de 20, esta será 10 y esta será 10. Lo que decíamos antes, esta distancia de acá va a ser igual en todos los puntos. Veamos los vectores entonces en este caso. El vector campo eléctrico debido a la carga Q1 sería un vector que sale de la carga. O sea que E1 iría hacia arriba. El vector campo eléctrico para la carga Q2, como es negativa, entonces las líneas de campo vienen hacia la carga. En el punto P iría para acá. Para la carga Q3, como es positiva, las líneas salen de la carga. En este punto entonces irá para abajo. Llamémosle E3. Y la carga Q4, como es negativa, entonces las líneas de campo irán hacia la carga. En ese punto entonces tenemos E4 hacia arriba.
Por simetría, tenemos la distancia es la misma para todas las cargas y las cargas son iguales. Por lo tanto, los campos también serán iguales que en la parte A. E1 anula a E3 y E2 anula a E4. Al sumar vectorialmente, entonces, el resultado es 0. No vale la pena hacer los cálculos. Si alguien quiere y no cree, pues calcula ahí las distancias R. Y van a llegar a que todo tan igual. Vamos a hacer ese cálculo, que lo pueden aplicar para esta parte. Considerando que tenemos Q1 positivo, después más, de ahí menos, menos. Entonces en la parte C decía más, más, menos, menos. Analicemos nuevamente los campos. La carga es positiva, entonces en la línea de campo sale de la carga. En este punto va para arriba. Ahí tenemos un E1. Tenemos la carga Q sub 2 también positiva. Sale el campo de la carga y de aquí entonces parte E sub 2. Para la carga Q sub 3 vemos que es negativa. Entonces las líneas de campo llegan hacia la carga. O sea, del punto viene un campo eléctrico hacia la carga. Igual para Q sub 4 es negativa, las líneas de campo van hacia la carga. E sub 4. Entonces tenemos dos condiciones. Las voy a separar para simplicidad del diagrama, ¿verdad? El dibujo. Tomemos los campos E1 y E2 para las cargas positivas. Tenemos nuestro sistema de ejes. Tenemos un E1, tenemos un E2. Y para las cargas en rojo, las negativas, tenemos un E3 y tenemos un E4. Si vemos, para el caso de E1, tiene una componente en X, tiene una componente en Y, tiene una componente en X, tiene una componente en Y. Y el ángulo acá, 45, por simetría, ¿verdad? Este vale 10 y este vale 10. Catetos iguales, el ángulo es 45 grados. De igual manera para los campos 3 y 4. Tenemos una componente en X, una componente en Y para el campo 3, una componente en X y una componente en Y para el campo E4. Igual el ángulo es 45. Si nosotros decíamos que la distancia es la misma, R es igual en todas y las cargas igual, los campos siguen siendo iguales. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora ya nos están anulando. Vamos a tener, al sumar vectorialmente estos campos de acá, aquí vamos a tener un campo resultante para arriba. Viéndolo gráficamente, ¿verdad? Suma de vectores. Al verlos acá, en esta parte, los campos son iguales. Por lo tanto, las componentes también serán iguales. Entonces, decimos, por simetría, las componentes en X y Y serán iguales. Quiere decir que en X, la componente en X, ¿a qué va a ser igual? Si observamos el dibujo, E1X, E2X, E3X, E4X. Entonces, van alternados los signos. E1X es negativo, E2X es positivo, E3X es negativo, E4X es positivo. Al sumar vectorialmente, se anulan los campos y el resultado es 0. Se logra ver ahí, ¿verdad? Si anulan los campos, las componentes acá, E1X está anulándose con E2X, E3X está anulándose con E4X. Para el caso de el campo en Y, vemos que E1 lleva para arriba, E2 lleva para arriba, E3 lleva para arriba y E4Y va para arriba. En este caso, la resultante en Y no se está anulando, no que se suman E1 más E2 más E3 más E4. Como son iguales las componentes, dado que los vectores campos son iguales, tendríamos 4 veces el valor de una componente.
Hemos elegido E1Y. Pudo haber sido E2Y o E3Y. Espero que logren ver esa situación. Si no, me lo preguntan y yo les aclaro más adelante. Entonces, teniendo presente esto, que vamos a sumar los componentes en Y, en X se anularon, solo nos va a quedar en Y. Nos interesa entonces calcular el valor del campo eléctrico E1 debido a la carga Q sub 1. Sabemos que campo es igual a una constante multiplicado por la carga entre la distancia al cuadrado. Para el caso, R sería esta distancia desde la carga hasta el punto. El punto acá se encuentra a 10 centímetros y a 10 centímetros. El ángulo formado es de 45. Está justo a la mitad. Si entre las cargas había una distancia de 20, pues acá será la mitad que es 10. Entonces podemos calcular el valor de R al cuadrado. Sería 0.1 al cuadrado más 0.1 al cuadrado, y eso nos da 0.02 metros al cuadrado. Ahora podemos sustituir el valor de R y de la carga en la expresión para el campo y nos va a dar un resultado de 1.8 por 10 a la 6 newton por coulombio. Ese es el valor de la magnitud del campo E1, que va a ser igual para los 4. Pero nos interesa la componente en Y. La componente en Y es este valor acá, vertical. Será E1 multiplicado por el seno de 45. Al sustituir el valor de E1, que es 1,8, y el seno de 45.7, eso resulta ser 1,27 por 10 a la 6 newton por coulomb. Pero si recordamos, son 4 cargas, por lo tanto hay 4 campos. Multiplicamos entonces por 4 el valor de la componente para encontrar el campo resultante en el punto P. Al efectuar esto nos va a dar un valor de 5.09 por 10 a la 6. Y sabemos que el sentido del campo resultante es hacia arriba. Podemos entonces dibujar un vector hacia arriba y le llamamos campo resultante en Y. Con eso estaría resuelto el problema. Sí, es un poco trabajoso, pero siempre bastante simple. Hasta aquí, espero les sea de utilidad estos problemas. Cualquier duda o problema en especial que quieran de cualquier tema, saben que me lo pueden comunicar y yo con gusto se los resuelvo. Hasta la próxima entonces.